Muchas gracias. Ante todo, un saludo muy cordial para todos los asistentes. Me atrevo a hablar en nombre de todos los integrantes del panel. Es un placer poder compartir con ustedes hoy en este escenario algunas ideas en torno a este tema. Ante todo, quiero también extender un agradecimiento muy especial al alcalde mayor de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa Londoño, el señor alcalde encargado, doctor Miguel Uribe, y por supuesto a la doctora Dalila Hernández, secretaria jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por honrarme con esta invitación que pues me ha ubicado acá como moderador de este panel, y a la vez que agradecer, quiero también destacar el esfuerzo por continuar y felicitarlos, extender una real y auténtica felicitación por adelantar los esfuerzos que implica organizar un foro como este, que es bien importante para mantenerse y mantenernos todos actualizados. El tema que nos concita es un subtema, digámoslo así, derivado de la suscripción del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, que es un tema sin duda de inusitada importancia, entre otras razones porque desde diferentes perspectivas podemos encontrar aristas, por ejemplo, en la óptica pragmática de la vida ciudadana cotidiana, pues tenemos simple y llanamente que implica la terminación de un conflicto armado, quizá el más largo de la historia, de algo más de 50 años. Y esto ya por sí solo convierte este tema casi que en un tópico de obligatorio conocimiento para todos los ciudadanos desde el punto de vista de la cultura general y del conocer lo que está ocurriendo con nuestro país en este momento. En el ámbito político, la suscripción de los acuerdos ha puesto de relieve una tensión que se ha podido revelar entre una visión, digamos, si lo ponemos en dos extremos, que propugna por el empleo de la fuerza estatal a fin de doblegar o vencer a los grupos armados ilegales, mientras que en la otra orilla tenemos una visión, digamos, inspirada en una visión restaurativa del derecho que contempla y profesa la negociación del conflicto sobre la base de concesiones recíprocas entre las partes. Y en el plano de la ciencia del derecho, sin duda, se trata de una temática que impone una pluralidad de retos derivados fundamentalmente de la necesidad de acompasar el sistema jurídico tradicional, es decir, el sistema jurídico con el que veníamos trabajando, que ha sido diseñado para tiempos de normalidad o de relativa normalidad, y hacerlo compatible con las particularidades y las exigencias de un régimen jurídico que necesariamente es especial y cuyo objetivo es fundamentalmente abrir o allanar el camino para que se transite de una forma exitosa desde una situación o un estado de guerra a una situación de paz estable, lo cual supone, por supuesto, que se abran las puertas desde todo punto de vista para que los miembros de los grupos armados ilegales se reincorporen efectiva y eficazmente a la vida civil. Uno de los componentes del acuerdo de paz que mayores polémicas ha suscitado es justamente el componente de justicia, es decir, el referente al sistema de enjuiciamiento penal, de responsabilidades en materia punitiva y la proyección que esta atribución de responsabilidades pueda tener en el ámbito del ejercicio de la política y de la vida pública. Sin más prolegómenos, me gustaría iniciar preguntándole al doctor Bernal que nos dé su visión, un contexto general sobre el conflicto, la justicia transicional y el posconflicto. ¿Cuál es, creo yo, importante saber su perspectiva acerca de este fenómeno tan complejo? Muy buenas tardes, agradezco la invitación. Un saludo a todos los concurrentes y a los compañeros de panel. Yo quiero hacer una consideración muy breve y es tratar de ubicarnos
cómo se está adelantando el proceso de paz. Me parece que existe desinformación, me parece que se han cometido errores y me parece que se hacen críticas que no corresponden verdaderamente a lo que se pretende. Soy un fanático de la paz. Sin embargo, considero que todo proceso de paz tiene contenidos políticos en el mejor de los sentidos. Pero en Colombia se ha distorsionado. Se ha distorsionado porque me parece que este proceso se lo ha tomado una politiquería partidista que no está permitiendo hacer un desarrollo adecuado del proceso de paz. En segundo lugar, no he podido entender cómo el país se polarizó y cómo se puede polarizar un país frente a un derecho fundamental como es la paz. Me parece que eso es verdaderamente insólito, decir que el país se dividió porque unos quieren la paz y otros no quieren la paz. En tercer lugar, se han tomado decisiones que creo innecesarias y que hizo más complejo el proceso. Fue convocar un plebiscito innecesario de una supuesta refrendación y un plebiscito que posteriormente, en mi entender, fue interpretado erróneamente. Ganó el no, dijeron, pero no es que haya ganado el no en mi entender, en que el 50% de Colombia no quiera la paz y quiera la guerra, sino en las formas como se estaban haciendo los acuerdos en La Habana. En consecuencia, primer error, convocar un plebiscito. Segundo, interpretarlo de esa forma. Cuarto, hacer una supuesta refrendación por parte del Congreso, lo cual me parece que no se regula en ninguna parte de la Constitución ni de la ley. Quinto lugar, yo diría que se ha entendido o se ha querido entender el proceso penal como un proceso de imposición de penas simplemente. Y yo creo que el proceso penal no se puede entender como imposición simplemente de penas. Y toda la discusión seguramente ustedes las viven en sus reuniones sociales, es porque no le ponen más pena, porque el señor que va a un almacén y toma un artículo lo castigan con 10 años y a estos señores con de 5 a 8 años. Ese no es el eje central del proceso de paz. En cuarto lugar, creer que todo el problema del país se ha generado por el conflicto armado. Y yo creo que en realidad un alto porcentaje de la situación que estamos viviendo obedece al conflicto armado. Pero hay un porcentaje altísimo que obedece a la omisión de los diferentes gobiernos durante 50 años que incrementaron o dejaron de incrementar una posición social diferencial gravísima, porque es el país con las mayores desigualdades del mundo o está entre los primeros. Y eso no soy guerrillero, no soy paramilitar, pero eso no es solamente por posición del conflicto armado. Hay causas diferentes, politiquería, problemas de educación, problemas laborales, y hoy tenemos un problema mucho más grave, la corrupción. En consecuencia debemos ser claros qué es el posconflicto. Además de esto, yo creo que hay que manejar dos escenarios muy fáciles en el posconflicto. Lo decía el doctor Andrade, el posconflicto no es solamente la justicia transicional penal. Ese es un elemento para poder construir la paz. Pero el posconflicto es mucho más. Primero, aceptar que existía conflicto armado en Colombia, porque eso no lo venían aceptando, decían aquí hay terrorismo. ¿Debe aceptarse que hay conflicto? Sí. Segundo,
que no depende solamente de la conducta irregular de los guerrilleros ni de los paramilitares, depende de los gobiernos que hemos tenido. No entro a criticar el gobierno liberal, conservador, no me interesa, sino simplemente la omisión del Estado. Tercero, tenemos que desactivar las causas que generaron el conflicto, más que imponer una pena. Es necesario imponerla, como lo dirá la doctora Luisa, que maneja todo ese tema, pero el problema es si no desactivamos las causas del conflicto, van a aparecer otros grupos levantados en armas y no estamos haciendo absolutamente nada. Creo que es un momento en que Colombia tiene que participar toda la ciudadanía. Esto no se construye con simples modificaciones constitucionales que han hecho, no se construye con simples normas, no se construye con un código penal, con un tribunal de justicia transicional. Normas, entre otras cosas, con todo el respeto a los que estén redactando, pésimamente redactadas, contradictorias, imprecisas, que están generando más confusión. Ojalá la Corte Constitucional aclare estos puntos. El otro escenario es necesariamente que el posconflicto no es la justicia transicional. En el posconflicto tienen que tomarse medidas conforme a la dinámica de la sociedad, medidas económicas, políticas, sociales, pero exige también un cambio en el comportamiento social. La justicia transicional la han criticado. La misma Honorable Corte Suprema dijo que era innecesaria. Yo creo que es fundamental, porque es una justicia totalmente diferente a la ordinaria. No voy a criticar la deficiencia de la justicia ordinaria, la crisis que tiene la justicia ordinaria, simplemente que esta justicia transicional es diferente. ¿Por qué? Porque tiene características propias. Los ejes centrales de la justicia transicional son las víctimas, primero que todo, más que imponer una pena. Es lograr la reparación de las víctimas, que están calculando en 8 millones de personas. En segundo lugar, la reparación que va con el tratamiento a las víctimas, y en tercer lugar, es un proceso o una justicia prospectiva. No es una justicia como la ordinaria, en que se aplicó y punto. Es una justicia que tiene que proyectarse al futuro para evitar algo más, la repetición de estos comportamientos. Es una justicia que tiene unas características como estándares internacionales, la verdad, la justicia en contenido diferente, la reparación y especialmente en la no repetición. ¿Esto qué significa? No es una justicia estrictamente judicial. Es una justicia que, si ustedes revisan los acuerdos y revisan la legislación que se ha hecho, es una justicia totalmente mixta. Primero, para entrar a esa justicia hay condiciones: haberse desmovilizado, haber entregado armas, haber entregado a los secuestrados, haber entregado a los niños reclutados. O sea, me exigen requisitos para entregar esa justicia. En segundo lugar, como somos conocedores, la verdad no se establece en un proceso penal, y menos con los sistemas de negociación de la justicia que se vienen empleando. En consecuencia, se crearon unas comisiones paralelas a la justicia, y hace parte de la justicia tradicional, la comisión de desaparecidos, la comisión de la verdad, etc. Y es indispensable, y por eso el esfuerzo que tienen que hacer estos tribunales no es fácil, de estructurar responsabilidades muy diferentes. Una es la responsabilidad de los guerrilleros, otra la responsabilidad de la fuerza pública y otra la responsabilidad de los terceros que han actuado directa o indirectamente. Eso no se puede manejar con los criterios tradicionales de la justicia penal, y no considero que se pueda dar un tratamiento igualitario a la fuerza pública y a los guerrilleros.
es un punto que en realidad siempre he sostenido que si bien la fuerza pública ha cometido desvíos, la guerrilla de delitos y hay terceros comprometidos, tiene que construirse formas diferentes de responsabilidad. En últimas, consideramos que para construir la paz en Colombia no bastan todas estas leyes. Se necesita un cambio del comportamiento humano y estar dispuesto no solamente a soportar, a mirar la justicia penal, sino nosotros un poco colaborar con nuestro comportamiento a la reinserción y a la convivencia, que es el punto más difícil que no lo va a lograr el derecho penal. Y permítame una simple anécdota que la cuento en todas partes, porque he hablado con guerrilleros, con paramilitares, con todos he hablado yo. Alguna vez le decía a mi esposa, decía, mire, hay una guerrillera que se desmovilizó, entre otras cosas simpática, ¿por qué no la empleamos en la casa? Volví por la tarde a esperar una respuesta y me dijo, ahí está la maleta, váyase con la guerrillera, pero aquí no me la trae. Muy amables, gracias. Muchas gracias, doctor Bernal. Doctor Sierra, usted el otro día en alguna reunión mencionaba que en la actualidad se está hablando se está empleando una expresión que es el constitucionalismo de transición. ¿Por qué no nos ilustra un poco sobre el alcance y contenido de esa expresión? Muchas gracias. El punto, digamos, que creo que es interesante a propósito del término este de constitucionalismo de transición es esencialmente mostrar qué es lo peculiar del proceso que se está iniciando en nuestro país con el funcionamiento de una justicia especial que va a administrar justicia dentro del proceso de paz y dentro de un contexto de transición. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la administración de justicia en tiempos ordinarios y la administración de justicia que se va a realizar a través de este tribunal y a través de todos estos mecanismos que el doctor Jaime ha señalado? Efectivamente, la diferencia consiste en lo siguiente: cuando la administración de justicia ordinaria, cuando va a resolver un caso, debe utilizar las fuentes, las categorías jurídicas, el derecho contenido en nuestra Constitución, en el artículo 230 de la misma, y hace un juicio eminentemente de carácter jurídico, control jurídico. En teoría se distingue el control jurídico del control político. En el control jurídico, el derecho está previamente establecido, de carácter objetivo, indisponible por el sujeto que lo va a utilizar. El sujeto tiene que ser un abogado, un experto técnico, debe conocer el derecho, y la decisión a la cual se llegue por el derecho es ineludible. No es que uno pueda escoger cuáles decisiones puedan tomar. En el derecho hay cierto margen de discrecionalidad, pero fuera de ese margen de discrecionalidad no se puede ir. En cambio, cuando hablamos de justicia transicional, es muy parecido. Es juristas que aplican el derecho, que utilizan las mismas técnicas, la argumentación, en este caso, en el caso de la justicia transicional, con unos perfiles de formación en derechos humanos, en derecho internacional, cosas que hacen que tengan una mayor solidez y argumentación las decisiones que toman este tribunal desde la perspectiva del reconocimiento internacional. Pero la diferencia clave está en que cuando se trata de justicia transicional, luego de aplicar el derecho, luego de utilizar la hermenéutica, se llega a una decisión en la cual esa decisión va en contra del proceso de paz, impide la reconciliación, genera la imposibilidad de que avance el proceso de paz, allí no se aplica la decisión jurídica. Es decir, al final, como último límite, en casos extremos, el juez de transición tiene que tener la capacidad de tomar decisiones que no necesariamente son las mismas que tomaría un juez de manera ordinaria. Al final, el criterio último, el límite último a la hora de las decisiones es un criterio de oportunidad y conveniencia que debe realizar una persona que maneja el derecho, pero que en últimas tiene bien claro que la transición es compatibilizar el principio de justicia
con el propósito de la paz. Y en caso último, en que sean irreconciliables, debe prevalecer el principio de la paz para lograr el propósito de reconciliación para lo cual está establecido. Entonces, esto significa que en último recurso los jueces de transición tienen que aplicar un criterio político como última ratio. Entonces, eso es un aspecto importante. Ya desde otra perspectiva, cuando uno habla de la justicia transicional, la manera particular de entender todos estos problemas de transición no es un problema solamente constitucional. Se empieza hablando de constitución, pero se termina impregnando los principios en la aplicación del derecho penal y de todos los demás ámbitos. Por ejemplo, la pregunta es, muy bien, ¿cómo se hace el control de constitucionalidad de transición? ¿Es lo mismo que hacer control de constitucionalidad en tiempos normales? Hay distintos matices que se están dando en nuestro ordenamiento que es importante tenerlos presentes. Por ejemplo, primer tema, ¿cómo se hace el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales, los actos legislativos? Allí la pregunta es, la Corte Constitucional ha señalado, cuando se hace control de las reformas de los actos legislativos, se hace a través de la técnica del juicio de sustitución. El juicio de sustitución es, yo nunca he estado de acuerdo con el juicio de sustitución, pero debo decirlo aquí simplemente por ilustración, se crea una premisa mayor, se crea la idea que se deriva de la Constitución, se contrasta con la reforma constitucional y si esa reforma constitucional es contraria a esa idea, la reforma constitucional se declara inválida. Eso es lo que normalmente se hace en el juicio de sustitución. Pero cuando se trata de actos legislativos sobre el proceso de paz, y esa es la discusión que ahora mismo se está dando en la Corte, no es simplemente un contraste entre un principio superior con una reforma constitucional, no. La jurisprudencia y algunos de los magistrados lo han desarrollado en distintos artículos, cuando se trata de juicio de sustitución de normas de transición, ahí lo que procede, más que un juicio de validez, de relación jerárquica, se requiere esencialmente un proceso de ponderaciones entre los objetivos que tiene la Constitución y los propósitos que se persiguen con el acto legislativo de transición. Entonces, eso cambia también radicalmente la situación. Otros aspectos de la transición que son interesantes, el derecho a la paz. Cuando uno mira la Constitución y habla del derecho a la paz, uno ve que es una norma demasiado amplia, genérica, un tanto ambigua. Sin embargo, ¿cómo hacemos para saber cuándo una ley, un decreto ley, es conforme a la Constitución y se trata de un decreto ley de carácter transicional? El contraste que se hace es muy parecido. Aquí lo interesante es, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué papel cumple el acuerdo de paz en términos estrictamente jurídicos? Digamos que ese es el segundo gran tema de discusión que se está teniendo en este momento y que la Corte está por definirlo o debería definirlo en las próximas decisiones. La pregunta es, ¿el acuerdo de paz es constitución? ¿Una norma de rango constitucional? ¿El acuerdo de paz es un parámetro de interpretación? ¿El acuerdo de paz tiene eficacia jurídica o solamente tiene eficacia política? Sobre ese particular estamos tratando de, a través de nuestros jueces, están perfilando este tipo de respuestas a esas preguntas. En líneas generales, ¿qué se ha dicho? Se ha dicho, el acuerdo de paz es una norma esencialmente de carácter político, no se ha dicho nada diferente, norma de carácter político. Ahora bien, tiene en algunas facetas consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son las manifestaciones jurídicas del acuerdo de paz? Por ejemplo, para saber si un decreto ley que se ha tramitado por el fast track debía tramitarse por ese mecanismo especial, hay que mirar si el contenido del decreto ley se corresponde, tiene una relación de conexidad respecto de lo que dice el acuerdo de paz. Primera eficacia que tiene el acuerdo de paz. Segundo, el acuerdo de paz opera como una especie de parámetro de constitucionalidad para hacer control de constitucionalidad de las leyes. Las leyes, normalmente el control de constitucionalidad es contrastar la ley con la Constitución, pero a veces los artículos de la Constitución son demasiado genéricos y al contrastarlos no llegamos a ninguna conclusión. Es necesario utilizar una tercera norma, parámetro de interpretación, para saber si se respeta o no se respeta el contenido de la Constitución. Este tema lo podemos entender, por ejemplo, cuando miramos los vicios de procedimiento.
¿Cuándo una ley es inconstitucional por vicios de procedimiento? Pues cuando desconoce la Constitución. Pero cuando uno mira la Constitución, por ejemplo, se dice, es requisito de procedimiento que la ley sea publicada, pero no dice cómo tenía que ser publicada, no tiene si la publicación es en el Tiempo, o en la Gaceta del Congreso, o en el Diario Oficial. Entonces, uno mira el procedimiento, mira que se publicó en el Tiempo, y mira la Constitución y dice, debe ser publicada. No basta contrastar la ley con la Constitución. Tiene que utilizar la ley orgánica del reglamento del Congreso, la ley quinta del 92, y ahí nos dice qué significa publicarse. Entonces, el contenido del derecho a la paz de alguna manera está ilustrado a través del acuerdo de paz. Y tiene que haber, para saber si un decreto, una ley en particular respeta ese derecho a la paz, es necesario también contrastarlo con el acuerdo de paz. Normas como esas, figuras como estas, son las que se están utilizando ahora y que son diferentes a las que de manera ordinaria utiliza la Corte Constitucional para hacer su trabajo ordinario. Y finalmente, porque no se trata de extenderme más allá de lo que me corresponde, hay otro problema que se plantea en este momento de transición, y es, bueno, una cosa es la manera como aplica el derecho los jueces de transición, estos que se acaban de nombrar. Ellos en último ratio tienen que hacer criterios de conveniencia y oportunidad para hacer prevalecer el proceso de paz. La pregunta es, cuando la Corte Suprema aplica normas de transición, cuando un juez penal o un juez civil en materia de tierras aplica normas de transición, cuando la Corte Constitucional estudia normas de transición, también tiene que actuar con criterios de oportunidad y conveniencia. O son tribunales ordinarios y como tal el control es estrictamente jurídico, ¿qué es lo que determina la lógica transicional? ¿Los sujetos que desarrollan el control o la norma que tiene que ser enjuiciada? Es esencialmente parte de problemas técnicos que hoy se irán decantando y que harán que nuestro ordenamiento tenga una dinámica y una lógica de funcionamiento de lo más interesante. Colombia en este sentido será sin duda alguna un país pionero en la manera de entender el derecho constitucional, en la manera de entender lo que es el derecho de transición en general, y vamos a ser testigos y protagonistas de un momento muy interesante. Sé que mi intervención ha sido muy técnica, pero el hecho de que sea técnica no significa, centrada en la perspectiva normativa, no significa que no tengamos de presente que lo esencial es la perspectiva holística que señala el doctor Bernal en su intervención. Muchas gracias, doctor Sierra, por su ilustración. En tercer lugar, doctora Luisa, quisiera que nos ilustre un poco sobre cuál es la estructura, la función de la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuéntenos de qué se trata, este componente del acuerdo de paz, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bien, en relación con la pregunta que hace el doctor Andrade, digamos que es importante tener en cuenta tres cosas. La primera, ¿qué es realmente la JEP o la Jurisdicción Especial para la Paz? Y aquí hago una aclaración. Cuando el doctor Bernal realizó su intervención, se refirió en general al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el acuerdo, por supuesto, y en el cual se consagran mecanismos judiciales y extrajudiciales para alcanzar precisamente esas finalidades. Dentro de esos mecanismos está la JEP, y la JEP específicamente es el órgano judicial que va a administrar justicia en relación con los delitos que se cometieron durante el conflicto, delitos que son o se denominan en relación, con ocasión o en razón del conflicto armado, y que hayan sucedido con anterioridad al 1 de diciembre del año pasado, 1 de diciembre de 2016, o que sean posteriores, pero que estén incluidos dentro del proceso de dejación de armas. Entonces, eso realmente es la JEP, es ese órgano judicial que va a administrar justicia. Ahora, ¿de qué se compone la JEP? O sea, ¿cuáles son esos órganos que van a actuar al amparo de esa jurisdicción especial? Aquí la idea, digamos, es simplemente como para que ustedes puedan seguir lo que yo voy a decir, pero esta es de alguna forma la estructura, y se divide como en dos grandes partes: las salas y el Tribunal para la Paz. ¿Cuáles son las 4 salas?
hay una sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad que realmente es como la sala inicial, que por supuesto está conformada por unos magistrados que dará una selección prácticamente de los casos y una distribución de los casos de acuerdo a dónde deban ser estos llevados para resolverse. Hay una sala adicional también, que es la sala de amnistías e indultos, que pues su nombre creo que es muy diciente, es la que se va a encargar de aplicar las amnistías y los indultos dentro de unos parámetros muy específicos que los vamos a ver ahorita. Una tercera sala, que es la de definición de situaciones jurídicas, que es la sala que se va a encargar de definir la situación jurídica de todas las personas que no son sujetos amnistiables ni indultables, pero que tampoco son sujetos de responsabilidad, que deben, digamos, soportar una sanción y frente a los cuales se debe adelantar un juicio, porque, digamos, ellos conforman otro grupo que también lo vamos a ver ahora. Una cuarta sala, que es la unidad de investigación y acusación, que por decirlo en un término muy sencillo, realmente es la fiscalía de la JEP, porque ellos son los que van a realizar la investigación y las acusaciones frente al tribunal, siempre y cuando se trate de personas que no aceptan responsabilidad. Bien, la otra parte de esa estructura es el Tribunal para la Paz. El Tribunal para la Paz se va a dividir, o está dividido en 3 secciones. La sección de primera instancia, que es la que va a adelantar los juicios conforme las acusaciones que presenten las salas. ¿Quiénes presentan acusaciones? La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad presenta acusaciones, que se denomina técnicamente resolución de conclusiones, ante la sección de primera instancia del tribunal de reconocimiento de responsabilidad. Es decir, ellos son los que van a adelantar ese juicio. Y hay otra sección de primera instancia que es para los que no reconocen responsabilidad previa acusación de la unidad de investigación y acusación. Ahora, ¿cuál es la otra sección del tribunal? Pues la sección de apelaciones, que es la que va a conocer en segunda instancia todos los recursos que se interpongan en contra de las decisiones de las secciones de primera instancia, y una tercera sala, que es la sala o sección de revisión, que es la que se va a encargar de revisar las decisiones que ya fueron proferidas por la justicia ordinaria y, por ejemplo, redosificar las sanciones. Bien, ahora, entonces, esto, digamos, muy a grandes rasgos es la estructura. Pero ahora entonces, ¿qué decisiones va a tomar la JEP? ¿Qué decisiones van a tomar esos organismos judiciales dentro de la JEP? Y aquí podemos dividirlo en 2 grandes grupos. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que va a marcar la distinción en el tratamiento es a unas personas que se les va a exigir responsabilidad y frente a las cuales se debe imponer una sanción, y otro grupo de personas frente a las cuales no se va a exigir responsabilidad y no se van a imponer sanciones. Entonces, miremos el primer grupo. El primer grupo es el grupo donde se va a exigir responsabilidad. ¿A quién le aplica esa exigencia de responsabilidad dentro de la JEP? Le aplica a un listado específico de delitos, solamente cuando se trate de delitos de lesa humanidad, de genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes o graves privaciones de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, todas las afectaciones o todas las formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores. Solo por esos delitos que hayan sido cometidos por o guerrilleros o agentes del Estado o por terceros, y siempre y cuando tengan una participación determinante en esas conductas punibles. Las conductas que se hayan realizado en relación con el conflicto pero que no cumplan esos requisitos no serán juzgadas por la JEP, pero eso no significa que no tengan una solución. Para eso tenemos el otro grupo de los casos. Ahora, aquí es importante destacar una cosa, que estas personas que van a ser juzgadas tienen un beneficio en este momento que se los concede la ley de amnistía e indulto, además que ya se encuentra aprobada, y es la libertad anticipada. Si bien ellos solo van a ser juzgados cuando tengamos conformada la JEP, digamos en toda su extensión, lo cierto es que en este momento, a través de los jueces y de los funcionarios de la justicia ordinaria, pueden obtener libertad condicionada, siempre que lleven 5 o más años privados de la libertad. Si no los llevan, en el caso de la guerrilla, pues lo que hacen es que los trasladan a unas zonas veredales para que tengan unas condiciones especiales de restricción de libertad, o
en caso de fuerzas militares, pues lo que hacen es trasladarlos a guarniciones militares específicas. Pero digamos, este es un beneficio ya anticipado para este grupo de personas. Ahora, hablemos del número, hablemos de los casos. Digamos que a través de los medios de comunicación hemos podido conocer algunas cifras y en general se estima que más o menos a la JEP, a toda la JEP, van a llegar 100.000 casos. Pero de esos 100.000 realmente solo hay 15.000 personas a las cuales, digamos, se le debe definir su situación jurídica de alguna de las dos maneras. Y de esas 15.000 personas, digamos que lo que se ha estimado hasta ahora es que más o menos entre 500 y 1.000 son las que van a responder en ese primer grupo. No es mayor el grupo de personas. Puede que por una persona, digamos, se juzguen muchos casos, porque por eso el número de casos es mayor. Pero realmente el número, digamos, más importante no es tanto los casos, sino las personas que van a ser juzgadas allí. Ahora, segundo grupo, a los que no les vamos a imponer una sanción o a los que la JEP no les va a imponer una sanción. Y aquí, digamos, tenemos que distinguir de alguna manera también dos subgrupos. El primero, que es las personas a las que se les puede aplicar las amnistías y los indultos. ¿Quiénes están acá? Aquí están los miembros de la guerrilla de las FARC y están los colaboradores de esa guerrilla. A esas personas les podemos aplicar amnistías e indultos. ¿Quién se la va a aplicar? La amnistía o indulto la puede aplicar, y la están aplicando hoy en día, los jueces de la jurisdicción ordinaria, que son los que adelantan los procesos, siempre y cuando sea por una lista taxativa de delitos que está en la ley 1820 del 2016. Son más o menos 30, 40 delitos. Si la persona está siendo procesada o ya fue condenada por un delito de la lista, el funcionario judicial de la jurisdicción ordinaria que tiene a cargo el proceso puede dar aplicación al mecanismo de la amnistía o el indulto. Ahora, el beneficio en este caso de libertad sí es definitivo, porque la persona inmediatamente, digamos, recibe el beneficio de la amnistía o el indulto, debe quedar en libertad, pero no de manera ya condicionada. ¿En qué casos quedaría en libertad de manera condicionada? Cuando supongan ustedes personas que tienen doble calidad. Un guerrillero que por supuesto comete rebelión, pero que también debe responder por un genocidio. Entonces, frente a la rebelión, podrán por supuesto aplicarle la amnistía del indulto y cesará por supuesto la acción penal frente a ese delito, pero frente al genocidio, por ejemplo, pues allí, como aún no se puede juzgar porque no tenemos toda la estructura, operará la libertad condicionada. Ahora, ¿quién más puede aplicar la amnistía o el indulto? Lo puede hacer la sala de amnistías e indultos que vimos antes de la JEP. ¿Qué amnistías e indultos aplica esa sala? Aplica para el resto de delitos que no son ni de conocimiento del tribunal, que fue la lista que vimos ahorita, lesa humanidad, genocidio, etcétera, ni está dentro de los 33 o 34 de la lista taxativa de la ley 1820 que pueden aplicar amnistía de iure los funcionarios judiciales de la jurisdicción ordinaria. Entonces, por ejemplo, el homicidio en combate. El homicidio en combate puede ser amnistiable. Lo que pasa es que esa amnistía solo la puede aplicar la sala de amnistías e indultos, y es una amnistía que tiene ya una regla, no de una lista taxativa cerrada, sino hay unos criterios, y serán los funcionarios y los magistrados digamos que integren esa sala de amnistía e indulto quienes determinen caso a caso si se cumplen los criterios para conceder la amnistía o el indulto. Ahora, en el segundo grupo, un dato importante. A hoy, por ejemplo, o a septiembre, se estimaba que habían 700 amnistías e indultos que ya se habían concedido por la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, se estima que de todo ese grupo que vimos ahorita de 15.000 personas, más o menos 10.000 podrían ser beneficiarias de amnistías e indultos. Entonces, pues 10.000 contra 700 pareciera que son bastantes todavía los casos que hay que resolver a través de esta vía. Y ahora, el segundo mecanismo, la renuncia al ejercicio de la acción penal. ¿A quién se le puede aplicar? A agentes del Estado, se le puede aplicar a terceros o se le puede aplicar a los autores de los delitos de la protesta social. ¿Quién la puede aplicar? Este es un mecanismo que está dirigido exclusivamente a ser aplicado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Es decir, miren ustedes que para los guerrilleros y para los colaboradores de la guerrilla están esas amnistías y esos indultos, pero para todos los demás que no tengan esa calidad, pero que no cometan delitos que deban ser juzgados por el tribunal, es decir, esa primera lista de delitos de genocidio, etcétera, quienes no cometan esos delitos
pueden obtener un mecanismo de terminación anticipada del proceso. Mecanismo puede ser cualquiera, digamos que allí no hay una lista taxativa, puede ser una renuncia al ejercicio de la acción penal, puede ser una renuncia a la sanción si la persona ya está condenada, etcétera. Lo importante es que aquí vamos a tener un grupo grande de personas también que no se les debe exigir responsabilidad, pero a las que se les debe resolver su situación jurídica. Estas personas también tienen el beneficio de la libertad, por supuesto que será condicionada en los mismos casos que hemos visto antes, es decir, si lleva más de 5 años privado de la libertad, le pueden conceder la libertad condicionada mientras toda esta estructura funciona. O podrá ser una libertad definitiva, supongan ustedes en los casos de personas que realizaron delitos de protesta social. Bien, cifras de este último grupo, se cree que más o menos 2.000 agentes del Estado van a ser, digamos, de alguna manera beneficiados con la renuncia al ejercicio de la acción penal y más o menos 700 terceros. Entonces, pues evidentemente es un tema que está por construir, lo han dicho los doctores antes en sus intervenciones y pues seguramente de ahora en adelante pasarán muchas cosas que irán definiendo cómo se van a aplicar estos mecanismos y a quién y en qué medida va a darse esa aplicación. Gracias. Doctora Caldas, quisiera un poco empezar la segunda ronda de preguntas con usted. ¿Por qué no nos ilustra brevemente qué entidad, qué naturaleza tienen las sanciones que se impondrán a quienes resulten condenados por el Tribunal para la Paz en la jurisdicción especial? Bien, sí, digamos que el acuerdo creó 3 tipos de sanciones básicamente. Las primeras, que son las sanciones propias del sistema, que son sanciones que van de 5 a 8 años de restricción de derechos que no será equivalente a una prisión. Es decir, allí por ejemplo, esta sanción de 5 a 8 años se aplica a las personas que reconozcan verdad, es decir, las que van en esa resolución de conclusiones que va a elaborar la Sala de Reconocimiento de Verdad, que son juzgadas por el Tribunal para la Paz en la sección de primera instancia. A esas personas, por el hecho de haber reconocido su responsabilidad y haber contribuido con el esclarecimiento de la verdad, se le pueden aplicar esas sanciones, que repito, son de 5 a 8 años de restricción de derechos que no implica privación efectiva en una prisión, ¿correcto? Hay un segundo grupo que son las sanciones alternativas, que estas aplican para las personas que inicialmente no reconocen verdad o no reconocen responsabilidad y dicen la verdad en la sección de reconocimiento, pero que con posterioridad deciden colaborar. Entonces, a estas personas que pueden realizar, digamos, esta colaboración o cambiar de opinión hasta antes de que haya una sentencia de primera instancia, se les aplican las sanciones denominadas alternativas, que son sanciones de igual manera de 5 a 8 años, pero en este caso sí son sanciones que implican una privación efectiva de la libertad, que puede ser, por supuesto, en una prisión. Digamos que el beneficio está más es en el monto que en la forma de ejecutar la sanción. Y hay un tercer grupo, que es el denominado de las sanciones ordinarias, que son las que se aplican por el Tribunal para la Paz en los casos en los cuales se produzcan condenas por la sección de primera instancia de no reconocimiento, que son las que se aplican a quienes definitivamente no colaboran, digamos, dentro del proceso contando la verdad y aceptando su responsabilidad y deciden someterse a un procedimiento penal especial dentro de esta jurisdicción. ¿Qué comporta esa sanción? Comporta en todo caso un beneficio, por supuesto, porque aquí son sanciones que van de 15 a 20 años y pues si ustedes comparan eso con las sanciones del Código Penal de la justicia ordinaria, pues por supuesto que el monto máximo de la pena son 20 años y es inferior al monto máximo de la pena en la jurisdicción ordinaria. Entonces, digamos que aquí el beneficio es más por el tope del límite máximo de la pena. La sanción en este caso también, por supuesto, se ejecuta en un establecimiento carcelario. Esas, digamos, a grandes rasgos son las 3 clases de sanciones y digamos en qué consiste cada una de ellas y en qué casos se pueden aplicar. Muchas gracias. Doctor Sierra, en esa misma línea que venimos de oír expuesta por la doctora Caldas, ¿cree usted que el hecho de que en el acuerdo de paz y sus desarrollos se prevea que no se impondrán sanciones, que se impondrán sanciones no privativas de la libertad o esa posibilidad
de aplicar amnistías e indultos para un grupo de personas que sean sometidos a la Jurisdicción Especial de Paz, ¿ese hecho puede constituir una violación de la normativa internacional de cara a la responsabilidad del Estado? Desde la perspectiva del derecho internacional, y me refiero esencialmente al sistema interamericano, la pregunta esencialmente es si se está desconociendo el artículo que habla del debido proceso en la Convención Americana, que esencialmente se denomina en el sistema interamericano garantías judiciales. Garantías judiciales es equivalente a debido proceso. Sobre este particular, digamos, sobre si se vulneran las garantías judiciales, por la manera como se establece una pena en un caso concreto, digamos que la Corte, para hacerlo de una manera muy general, ha establecido que en todo caso, sean normas de transición o sean normas de tiempo ordinario, se tienen que garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación. Y cuando se habla de reparación, como también garantía de no repetición. Entonces, la novedad en el caso colombiano es que cuando uno mira el diseño que se tiene, tal y como lo acaba de explicar Luisa, la doctora Caldas, perdón, no es, digamos, apreciar si hay impunidad o no, no puede hacerse a partir de un artículo concreto que establezca una pena específica en donde, por ejemplo, no haya una privación efectiva de la libertad, sino que tiene que de todas formas hacerse un análisis contextual de todo el proceso, de toda la dinámica, de toda la lógica que tiene el proceso de paz dentro de nuestro país para poder llegar a unas conclusiones mucho más amplias sobre si efectivamente hay una absoluta impunidad o no, y si esa impunidad supone una afrenta grave a los derechos de las víctimas. Entonces, en principio, el hecho de que no haya una privación efectiva para todos los casos, no significa, porque aquí se ha señalado que en muchos de esos casos sí existe esa pena privativa, no significa en principio que haya una responsabilidad del Estado. Pero por supuesto habrá que ver, porque como digamos estamos en un proceso de formación, de construcción en nuestro país, como en la vida misma, las cosas no vienen dadas en un solo momento. En un solo momento ya sabemos cómo funciona de manera absolutamente plena el sistema de justicia transicional. No, tenemos una serie de principios, a medida que va pasando se va configurando, y solo con el paso del tiempo podemos hacer una evaluación sobre si efectivamente se está generando impunidad o no, si hay dejación del deber del Estado de castigar a las personas que hayan cometido delitos, y si eso es compatible o no con los derechos de las víctimas. Muchas gracias, doctor Sierra. Doctor Bernal, quisiera cerrar esta ronda de segundas preguntas con un tema, cambiando un poco el enfoque, y es, ¿cuál es su visión en torno a un tema que ha generado un álgido debate también, pues como todo lo de la Jurisdicción Especial de Paz, pero este en particular, que tiene que ver con el tratamiento diferenciado? Y tratamiento diferenciado básicamente me refiero al tratamiento de los terceros y el tratamiento de los militares, de cara al tratamiento punitivo que se le está otorgando a los guerrilleros. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Y si pudiera quizá abordar un poco el tema de la responsabilidad por el mando y las diferencias en la imputación de responsabilidad entre quienes integran el grupo guerrillero y quienes formaban parte de las fuerzas militares y por ende regulares del Estado. Voy a ser muy breve porque es un tema supremamente complejo. Yo me he vuelto muy práctico en la vida. Y en realidad por eso yo siempre he respetado a los profesores y al doctor Humberto. Cuando yo desconozco algún punto de derecho constitucional, es muy fácil, yo no me pongo a leer. Le hago una llamadita al doctor Humberto y salgo del problema. En esto de la paz también soy práctico. A mí me parece que, tal como lo ha dicho la doctora Luisa, el doctor Humberto, es supremamente complejo el proceso. Hay un gran esfuerzo del Ejecutivo, de la Corte Constitucional, de las personas que estuvieron en La Habana, para construir algo necesario y tratar
de dejar una paz duradera. Y se ha modificado la Constitución, se han traído un sinnúmero de instituciones. Pero yo quiero ir un poco más a la realidad. Porque ustedes ven, doctores, la complejidad de esto, la misma complejidad que veníamos charlando con el doctor Humberto, lo difícil que va a ser que opere esta justicia en el tiempo. Se necesita un sinnúmero de recursos, etcétera. Mi esperanza es que ojalá esos procesos no vayan a durar más que el proceso de paz y de la guerrilla. 50 años de guerrilla, yo aspiraría a que en menos de 50 años tengamos decisiones judiciales. Hay que mirar y entender, y por eso he dicho en varias partes, ojalá que los magistrados que designaron conozcan la realidad del conflicto armado. Una cosa es hablar de la paz en determinados escenarios y otra, conocer un poquito de ese conflicto. Una simple anécdota para darle respuesta, doctor. Alguna vez, por cualquier circunstancia, que fui a que me entregaran un secuestrado, me invitaron amablemente que me quedara esa noche, no me dejaron salir. Nos sentamos en cualquier sitio, una tienda de Páramo de Pisba, y se hizo un guerrillero al lado mío y se puso el fusil sobre las piernas. Claro, creo que me tomé un aguardiente de miedo, no que me guste mucho. Y después el guerrillero, como a las 8 de la noche, me dijo: oiga, tenemos que seguir subiendo este monte. Y claro, me salió la valentía de funcionario público que yo era procurador. Y le dije: usted no me manda a mí, yo soy procurador general de la nación. La actitud de este señor fue coger el fusil, colocarlo acá. Le dije: hombre, usted no se aguanta una chanza, camine para donde quiera. En esto de tratamiento diferencial es trascendental. La guerrilla quiere que a los militares les impongan un sinnúmero de sanciones, etcétera. La doctora Luisa, muy esquemáticamente, relacionaba los beneficios desde la amnistía, suspensiones, etcétera. O sea, se ha otorgado unos beneficios muy importantes a la guerrilla, necesarios para poder desactivar el conflicto, de permitirle discusión que está en la mesa del Congreso de si pueden ejercer cargos públicos sin cumplir la sentencia integral. Son puntos bien difíciles. Entonces, simplemente yo digo, si a la guerrilla le han entregado un sinnúmero de beneficios y si la fuerza pública fue parte del conflicto y estuvo en el monte y se cometieron arbitrariedades por parte de la guerrilla y también de la fuerza pública, hay que buscar una estructura de responsabilidad mirando en principio la igualdad quizás de beneficios, porque a la fuerza pública no se puede amnistiar, a la guerrilla sí, como lo dice la doctora Luisa. En consecuencia, a mí me parece que tiene que tomarse unos factores de cómo operaba la guerrilla y cómo la fuerza pública. Porque la guerrilla opera dentro de una organización que se hace para cometer delitos. La persona que quiere involucrarse en la guerrilla, desde el momento en que da su voluntad, está cometiendo delitos. O sea, es una organización que, si bien hoy se está desmovilizando y demás, es una organización para cometer delitos con la ideología que ustedes consideren, y como no triunfaron, pues están en contra de las normas penales. La fuerza pública
no es para cometer delitos. La fuerza pública, quien entra a la fuerza pública, necesariamente es para prestar un servicio y un rol funcional de contenido constitucional y legal, y no para cometer delitos. En consecuencia, lo que menciona usted, doctor Alexander, para mí, una cosa es la responsabilidad por el mando de la guerrilla, que se conforma para cometer delitos y debe responsabilizarse integralmente. Y otra cosa es la fuerza pública, que está constituida para la protección de los ciudadanos. Que hayan cometido delitos, hay que sancionarlos, no me queda la menor duda. Pero yo no creo que por el mando se pueda dar la misma forma de estructuración. Una cosa es el señor que mandaba a la FARC o el Ejército de Liberación Nacional y que sabía que reclutaban gente o entraba gente para cometer delitos. Otra cosa es el señor comandante de las fuerzas militares. Y allí entra en juego algo que son los reglamentos o las órdenes de operaciones militares. Un general en Bogotá, un señor coronel en La Guajira, en cualquier pueblo de La Guajira un teniente comandando un grupo. ¿Cómo debemos o cómo se puede responsabilizar a un general que está en Bogotá por una actividad de división de mando y de reglamento operativo de la fuerza pública? En cuanto a los terceros, yo sería mucho más práctico. ¿Yo para qué le abro proceso a los terceros que ayudaron a financiar esta guerra? Yo diría hay que pensar en una sanción de contenido económico, no sé cuántos millones de pesos como multa, y aplicarle un principio en derecho penal que a mí se me está olvidando, de la oblación, y le termino el proceso penal. En esto me parece que debemos ser totalmente prácticos. Muy amables. Bien, se nos agotó el tiempo. Yo quiero cerrar simplemente destacando quizá las conclusiones más importantes. La primera de ellas sería que el fenómeno que se afronta con el acuerdo de paz o que se pretende resolver, como es el conflicto armado, es un fenómeno multifactorial, que correlativamente el tratamiento que se le dé a este fenómeno en el posconflicto para lograr el objetivo fundamental, que es una paz estable y duradera, como acertadamente se ha denominado el acuerdo, pues también debe tener un enfoque multifactorial, un enfoque holístico, con la expresión que utilizaba el doctor Sierra. El tratamiento diferencial parece un ineludible, un aspecto irrenunciable, y digamos que en esa dirección se mueve la regulación que se viene dando a nivel legal y los desarrollos del acuerdo de paz, aunque ha sido objeto de profundas críticas por algunos sectores. Y este fenómeno del tránsito del conflicto hacia lo que se llama el posconflicto, algunos llaman el posacuerdo, implica un cambio total, un cambio radical de paradigma. Y lo hacía notar el doctor Humberto Sierra, como los estándares de control constitucional también varían, transitando desde un escenario donde el control se hace a partir estrictamente de criterios jurídicos, para ubicarse ahora en un plano que nos llama también, nos invita a los operadores a evaluar criterios de ponderación entre diferentes interpretaciones, una la que viene impuesta por la Constitución, otra la línea que viene trazada por la norma o la normativa, el conjunto normativo que apunta a la terminación del conflicto, y cómo allí se debe dar cabida también a criterios de conveniencia y criterios de oportunidad, es decir, a un factor extradogmático, por así llamarlo. Y de acuerdo con esta visión que tiene un impacto en el ámbito constitucional, pues vemos cómo también se refleja en el ámbito del proceso penal. En el proceso penal, donde, como lo ilustraba la doctora Luisa, pues existe, digámoslo así, una solución binaria.
La primera de ellas, el primer filtro, la primera decisión binaria es en la tipificación y la calificación de los hechos para determinar si se trata de delitos susceptibles o no de amnistía e indulto, es decir, delitos amnistiables o no amnistiables. Y una vez se tiene efectuada esta calificación, pues se debe también avanzar sobre la base de si existe o no reconocimiento de verdad, ¿cierto? Digamos, existen esas dos grandes aristas. En una de ellas encontramos una estructura que se bifurca, que es si se reconoce responsabilidades del inicio del procedimiento penal o si se reconoce verdad de manera tardía. Bien, con esto y cierro, y acá se ha insistido y se ha, digamos, entre líneas se ha mencionado que lo importante, lo quizá más importante, es darle la real dimensión a este fenómeno y sobre todo buscar la solución justa que respete también los derechos de las víctimas de forma que se pueda realizar de manera plena la garantía de no repetición. Muchas gracias por su atención.